Bienvenido a aquellos que nos siguen por las redes, Iglesia Cristiana una vez más, congregada. Hoy es miércoles, donde la iglesia se reúne a estudiar la Escritura como iglesia, como estábamos hablando con los hermanos, para crecer, para madurar, como estábamos orando también. Necesitamos crecer y madurar, no solamente venimos a estar un rato, sino venimos a aprender. Cuando venimos a aprender con ese corazón así dispuesto a aprender, humillado, ahí es donde Dios donde nos trata. Si venimos con el corazón, bueno, yo ya lo sé, vengo obligado, ¿verdad? Ya ahí cuando vamos así con ese sentir ya no aprendemos. Cuando vamos a estudiar igual, ¿verdad? Cuando vamos a un curso, al liceo, al auto, donde vamos a estudiar y miramos al profesor y ya lo sé, que me va a enseñar. Bueno, muchas veces, ¿verdad? No aprendemos. Pero cuando miramos, que el cristiano mira la palabra de Dios, no mira el que está dando el mensaje, mira la palabra de Dios y viene con ese corazón humillado, Dios le va a enseñar. Así que el Señor promete que Él nos salvó para eso, para enseñarnos cómo es su Hijo, para que nosotros podamos vivir como su Hijo. Y estamos en Eclesiastés, capítulo 12. Ya los hermanos oraron, ya estuvimos orando. Así que bueno, estamos en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1 al 8 va a ser nuestra lectura. Terminamos el 11 y comenzamos el 12. Estamos ahí, a un paso de terminar este libro precioso. Ya Dios nos ha dado bastante sabiduría, ¿verdad? Nos dio en Proverbios y ahora estamos en Eclesiastés. Así que bueno, hay tantas cosas para hacer para que el cristiano no se aburra en este mundo, ¿verdad? Bien, Eclesiastés 12, versículo 1 al 8. Dice así: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de las casas y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna. Y los endechadores andarán alrededor por las calles, antes que las cadenas de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Y el pozo vuelva a la tierra, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo Dios. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Amén. Hasta ahí va a ser nuestra lectura. Bueno, ¿qué vamos a tratar? Bueno, vamos a seguir hablando de... El tema que vamos a tratar es vamos a seguir hablando de disfrutar la vida sin hacer daño. Esta es la segunda parte. Disfrutar la vida sin hacer daño. ¿Verdad? Ya tuvimos más o menos una introducción de lo que estaba hablando el capítulo 11 del Señor. ¿Verdad? Está hablando a los jóvenes. Impulsar a los jóvenes a servir al Señor desde su juventud. Y bueno, Dios lo que quiere es que disfrute, no solamente el joven, sino también todos los cristianos disfrutemos la vida que Él nos da. Dios nos da vida en esta tierra y también nos da la vida eterna. ¿Para qué? Para que la disfrutemos. Dios creó la humanidad para que sea feliz, pero el hombre y la mujer, en vez de seguir a Dios, quisieron seguir, ¿verdad?, al pecado, como pasó en Génesis, Adán y Eva, y el hombre quiso disfrutar a su modo, no al modo de Dios. ¿Y cuáles son las consecuencias? Bueno, las consecuencias las estamos viendo, ¿verdad? El ser humano se está autodestruyendo, las enfermedades, todo eso es causa del pecado. Entonces el hombre quiso disfrutar la vida a su modo, a su deseo en la carne, y bueno, también habla mucho de la juventud, de los jóvenes, y bueno, hoy vemos la juventud. ¿Cómo está la juventud? Bueno, cada vez peor. ¿Por qué? Porque la juventud lo que quiere es salir a tomar, a drogarse, a disfrutar la vida, andar en alta velocidad en moto, todo lo que la carne quiere, ¿verdad? Pero Dios dice, acuérdate, versículo 9,
perdón, en versículo 9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, ese pero tranca ahí, ¿verdad? Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Estamos libres para hacer lo que queramos, pero un día vamos a estar delante de Dios. Dios nos da libertad. Pablo dijo, puedo hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. Bueno, y el cristiano piensa, ¿verdad? Esto agrada a Dios, esto glorifica a Dios, esto que voy a decir, esto que voy a hacer, ¿agrada a Dios? Bueno, el mundo no lo hace. ¿Por qué? Porque no tiene a Dios. Al no tener el Espíritu, ellos viven según lo que quiere su carne. Entonces nosotros como creyentes pensamos, ¿por qué pensamos antes de actuar? Porque sabemos que Dios nos está mirando y eso es temor de Dios. Quiero hacer todo para la gloria de Dios. ¿Cómo lo hago? En la sabiduría de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice Proverbio 1.7. Entonces podemos disfrutar la vida, pero disfrutarla en Dios. ¿Tá? También para poder disfrutar la vida estuvimos mirando que hay que sacar el enojo. El enojo. Hoy vivimos en un mundo, ¿verdad?, que todo el mundo anda enojado y todo el mundo quiere problemas. Todo el mundo está buscando problemas. Tanto a veces por cualquier pequeñez, ¿verdad? Un vecino se pelea con otro vecino, el esposo se pelea con la esposa, no sé, porque está la chancleta ahí en el camino y ya el esposo la pisó y ¿por qué está esta chancleta acá? ¿Verdad? Y ahí ya se comienza una discusión por la chancleta. Y bueno, a veces miramos por cualquier cosita, ¿verdad? Nuestra carne quiere problemas, discutir. Pero el cristiano tiene que bajar un cambio, como decimos nosotros, ¿verdad? ¿Vale la pena discutir por esto? Voy a decir, bueno, amor, perdóname, no vale la pena discutir. ¿Sabes qué? Agarro la chancleta, la saco de aquí y la pongo en el lugar. Y ya está, se termina el problema, ¿verdad? Pero a veces nuestra carne quiere problemas. Y bueno, vivimos en un mundo así, problemático. ¿Tá? Pero nosotros debemos marcar la diferencia. Marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos la luz que ha puesto Dios en tu casa, ¿verdad? En tu vecindario, en la iglesia, en tu trabajo. Somos la luz en todos lados, no solamente en la iglesia, sino en todos lados. Y por eso en todos lados tenemos que trabajar con el enojo. Porque ¿quién no se enoja con un patrón, con un compañero de trabajo? Todos nos enojamos. Pero tenemos que, ¿verdad?, internamente orar al Señor, orar por esa persona, y más cuando hay muchas personas trabajando. Y todos pensamos diferente, todos actuamos diferente. Pero nosotros tenemos que seguir una línea, ¿verdad? Y bueno, tenemos que ese enojo dominarlo por el Espíritu Santo con la palabra por medio de la palabra de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque vivimos en un mundo que es lleno de vanidad. Como dice versículo 10, la juventud son vanidad. La juventud son vanidad. A veces el joven, como estuvimos mirando hoy, piensa que se lleva el mundo por delante, pero no es así. Dios desde los cielos mira, ¿verdad?, cómo la juventud se está autodestruyendo. Y por eso, versículo 1, 12.1 dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. Acuérdate en tu juventud. Bueno, qué mejor disfrutar la vida en Dios y cuando sos joven, adolescente, joven, ¿verdad? Recordar a Dios y su palabra. ¿Para qué? Bueno, para que ese joven cuando llega a anciano tenga sabiduría bíblica, ¿verdad? Y pueda aconsejar a otros, pueda aconsejar a sus nietos, a sus hijos. Bueno, ¿por qué? Porque desde joven se acordó de Dios, se acordó de la palabra de Dios, se acordó de estudiar la palabra. Y por eso, ¿verdad? Necesitamos jóvenes que se capaciten, que estudien la palabra, porque son las promesas de la iglesia. Bueno, cuando llegue muchas veces los jóvenes dicen, bueno, cuando llega viejo voy a empezar a estudiar. Cuando llega viejo voy a servir a Dios. Mientras tanto, voy a aprovechar mi juventud para hacer esto, para capacitarme en esto, para capacitarme en lo otro, en las cosas del mundo. Pero Dios dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. No podemos, ¿verdad?, dejar a Dios de segundo lugar. Porque a veces he visto cristianos que llegan a cierta edad, ya son maduros y siguen estudiando cosas para capacitarse en el mundo y para Dios no, ¿se entiende? Y a veces dejamos de lado lo principal, que es lo eterno, para poder conseguir cosas en este mundo. Y bueno, como joven tenemos que a los jóvenes incentivarlos para que estudien la palabra,
¿verdad? Ellos tienen energía, ellos tienen más vigor para servir. Ellos no tienen tantas preocupaciones como una persona ya grande, porque una persona grande ya tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene su casa, su trabajo. Capaz que este joven vive con el papá, vive con la mamá, ¿verdad? Y tiene más tiempo, tiene más fuerza para servir a Dios. Muchas veces ya cuando llegamos a cierta edad ya nos cansamos más rápido, ya nos dormimos más rápido, no entendemos, ¿verdad? Y necesitamos de los jóvenes para que ellos se capaciten, bueno, y continúen el trabajo que ya han hecho los hermanos más ancianos. La juventud se necesita. Por eso, como joven, tienen que luchar contra la vanidad de su mente, ¿verdad? Entonces, para luchar contra la vanidad de su mente tienen que estudiar las Escrituras. No hay otra manera. Someterse a Dios y a su palabra. Obviamente estamos hablando de un joven cristiano, ¿no? Someterse a Dios y a su palabra para poder vivir esa vida que valga la pena. Como dice el versículo 1, la segunda parte. Dice, y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Cuando diga, ¿qué has hecho de tu vida, abuelo? Nada. Trabajar, trabajar y trabajar. ¿Y qué hiciste para Dios? ¿Sabes que no pude hacer nada? Estuve tantos años trabajando en el trabajo secular, preparándome, y ahora llegué a viejo, me enfermé y no puedo servir a Dios. ¿Verdad? ¿Cuánta gente también ha estado en el trabajo años y años y años? ¿Y qué lograste? Nada, no logré nada. Y bueno, y pasa eso, ¿verdad? Dice, y no tengo en ellos contentamiento. Bueno, amargura, ¿verdad? ¿Qué hiciste en tu juventud? Perder el tiempo. Perder el tiempo. ¿Y qué está haciendo hoy en día? ¿Y qué hicimos nosotros? Por lo menos yo cuando Dios me salvó tenía 28, 20 años. 20 años, ¿para? No me acuerdo cuántos años. Sé que ya mi juventud ya se había pasado. Ya mi adolescencia ya se había pasado, ¿verdad? Y ya maduro, el Señor me salvó. Y bueno, y yo hoy en día digo, pero si yo hubiese pensado más en Dios cuando había sido adolescente, sabría mucho más, podría trabajar mejor para Dios, servirle mejor a Dios, ¿verdad? Y bueno, por eso debemos impulsar a los jóvenes, para que ellos continúen estudiando la Escritura, para que ellos puedan hacer lo correcto y para que ellos puedan también ser felices. Porque cuánta infelicidad nosotros como mayores acarreamos por no haber estado en Dios, estado en la palabra de Dios, no haber conocido a Dios, ¿se entiende? Entonces nosotros como iglesia tenemos que impulsar y enseñar a los jóvenes la palabra de Dios, para que ellos no pasen todo el sufrimiento que uno pasó, ¿verdad? Porque el mundo lo que hay es vanidad, como estuvimos mirando, y aflicción de espíritu. Si no conocen a Cristo, están a merced de eso, aflicción de espíritu, vanidad, y eso acarrea consecuencia. El pecado siempre acarrea consecuencia. Entonces, bueno, estar en Dios nos trae gozo, nos trae paz, nos trae amor, bondad, los frutos del Espíritu. Y eso va a ayudar también a una vida espiritual sana y una vida física sana también, ¿verdad? Y estamos obviamente haciendo tesoros en los cielos. Imagínense, un joven se va preparando, está haciendo tesoro en el cielo, cuando llegue anciano va a tener muchos tesoros en los cielos. Qué bueno, por eso tenemos que ayudar a los jóvenes e impulsarlos para que ellos continúen el trabajo y ellos sean mejores que nosotros, mejores que nosotros. Por eso tenemos que estudiar, incentivar a que estudien la palabra de Dios. Porque en el mundo lo que vamos a hacer es perder el tiempo. Perder el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos de paso en este mundo. El cristiano está de paso en este mundo, es peregrino, como estábamos cantando. Y bueno, y ocuparnos en las cosas del mundo, ocuparnos en las cosas y los deseos de la carne es perder el tiempo. ¿Se entiende? Nosotros somos llamados a usar bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces usar bien el tiempo es usarlo para la gloria de Dios. Y cuando lleguemos a viejo, ¿verdad? Si es que llegamos, podemos decir, bueno, ¿qué hiciste, abuelo? Mira, hice esto para el Señor, hice esto para el Señor. Qué bueno. Y verdad, qué lindo testimonio podemos darle a nuestros nietos, a nuestros hijos. Pero si estuvimos perdiendo el tiempo como cristianos aquí en la tierra, en vez de estar preparándonos para servir a Dios, ¿qué hiciste? Bueno, trabajé. ¿Y te enfermaste? Sí, me enfermé. ¿Y ahora? Y ahora no puedo hacer nada para el Señor. Yo pensé que me iba a jubilar e iba a servir al Señor, pero ahora no puedo. ¿Y qué viene ahí? La desconformidad, viene la murmuración, ¿verdad? Fue culpa de este, fue culpa de ello, y la culpa fue mía por no
estar enfocado en las cosas espirituales. Así que bueno, mis decisiones en el futuro van a acarrear consecuencias, ¿verdad? Si yo estoy en Dios, van a acarrear consecuencias buenas, espirituales, en el crecimiento espiritual para mí, para hacer luz, para ser aquel predicador, aquel pastor en mi casa, a mi esposa enseñarle la escritura, a mis hijos enseñarles la escritura, pero si yo vivo trabajando y trabajando para que mis hijos tengan todo lo material, no le falte nada de lo material, ¿y quién le va a enseñar lo espiritual? ¿La televisión? ¿El celular? ¿El domingo el pastor? ¿Solamente el domingo? No, es todos los días. ¿Y quién es el que está a cargo de eso? Es el hombre. El hombre en la casa está a cargo, ¿verdad? Entonces también la mujer tiene trabajo de apoyar al hombre en ese sentido, de decirle, esposo, mira, tenemos que orar, esposo, tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Ayudarlo en eso. A mí muchas veces me ayuda mi señora, ¿verdad? Me recuerda, mira que no hemos orado, a veces cansado no me voy a acostar, mira que no hemos orado, no hemos orado, cierto, sí, leímos pero no oramos, y verdad, y así, es un equipo, es la ayuda idónea que tenemos, y bueno, la esposa complementa al esposo. El hombre solo está incompleto, por eso el Señor dio a la mujer, para que el hombre esté completo, para que juntos podamos llevar a nuestros hijos, a nuestra familia, a los pies de Cristo. Proverbio 1, versículo 22. Proverbio capítulo 1, versículo 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar? Bueno, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Una persona que aborrece la palabra de Dios y aborrece o no se ocupa en estudiar las escrituras, bueno, es un insensato. Yo no quiero ser un insensato. Yo quiero, ¿verdad?, ser un hombre sabio para llevar a mi familia a los pies de Cristo. Versículo 23 dice, volvé a mi reprensión, he aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Bueno, vuélvanse a Dios. Dios continuamente está llamando tanto al pueblo de Israel, Dios siempre llamándolo que volvieran. Y bueno, lo mismo en la iglesia. La iglesia, las cartas que Pablo escribió a la iglesia, y tanto también las cartas universales que escribieron los apóstoles a las iglesias, a los cristianos, siempre es miren a Cristo, vuélvanse a Cristo. Ojo con la carne, ojo con el pecado. Y continuamente el mismo mensaje, ¿verdad? Volveo a mi reprensión, vuelvan a la palabra de Dios. Dejen de seguir a los falsos, sigan a Dios, y así continuamente. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Dios continuamente está llamando a este mundo y el mundo no quiere escuchar a Dios, ¿verdad? Y sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. Versículo 26, ¿qué va a pasar? También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Bueno, Dios dice, todo tiene un límite. Dios es misericordioso, Dios está lleno de gracia, ¿verdad? Dios tiene paciencia, pero todo tiene un límite. Y lo vemos en el pueblo de Israel. Dios ama a Israel, amó a Israel, ¿verdad? Pero todo tuvo un límite. Mandaba a sus profetas, les predicaba, les decía, bueno, arrepientan. Si ustedes se arrepienten, Dios no trae el juicio. ¿Qué hacían ellos? Se burlaban del profeta, lo golpeaban, muchas veces lo mataban. Bueno, y venía el juicio, ¿verdad? Contra Israel. Bueno, nosotros como creyentes sabemos todo lo que Israel pasó por no escuchar a Dios. Nosotros no podemos actuar igual. Cuando vinieren como versículo 27, cuando vinieren como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Bueno, cuando no se escucha a Dios, ¿qué va a venir en nuestra vida? Tribulación y angustia. El Padre que ama al Hijo lo disciplina. Nosotros como hijos de Dios, si no escuchamos a Dios, no obedecemos a Dios, ¿qué vamos a recibir? Disciplina. Y después muchas veces oramos y decimos, Señor, quiero esto, pero si no estamos escuchando la voz de Dios, vamos a recibir disciplina de Dios. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Y esto también es lo que está hablando Salomón en Eclesiastés, a los jóvenes. Y obviamente a toda la iglesia, ¿verdad? Y tenemos que amar la sabiduría y amar el temor a Dios. Vivir en un mundo donde el mundo no tiene temor a Dios, pero el cristiano debe temer a Dios. ¿Cómo teme a Dios? Escucha y hace. Escucha de Dios y hace. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿saben qué? Muchas veces nosotros, como cristianos, decimos, sí, yo sé que dice eso la Biblia, pero Señor, vos me entendés, ¿verdad? Vos me tenés que entender porque vos sabés cómo yo soy. Y Dios no está para entendernos a nosotros.
Nosotros estamos para entenderlo a Él y someternos a su voluntad. 30. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda la reprensión mía, comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Bueno, Dios dice, vuelvo a lo mismo, de lo que hablaba Eclesiastés a los jóvenes. Bueno, hagan lo que quieran, pero acuérdense que un día van a estar delante de mí. Y bueno, nosotros como iglesia, todo lo que está escrito en la Biblia es para nuestra enseñanza, ¿verdad? Para que nosotros abramos los ganchos, como dice el dicho acá en Uruguay. Abran los ganchos, abran los ojos. Bueno, la Biblia nos manda a velar, y eso, abrir los ganchos, ¿verdad? Estar atentos, a velar. ¿A qué? A la voz de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a comer los frutos, lo que vamos a cosechar, lo que vamos a comer, ¿verdad? Si nosotros cosechamos manzana, vamos a recibir, si plantamos la semilla manzana, va a crecer manzana. Si nosotros cosechamos maldad, vamos a recibir maldad. Así que todo es lo que nosotros hagamos en esta tierra, lo que vamos a recibir. Versículo 32. Porque el desvío de los ignorantes lo matará y la prosperidad de los necios lo echará a perder. Esto es lo que muchas veces nos echa a perder a los cristianos y a la iglesia. ¿Por qué? Porque queremos la prosperidad del mundo. Queremos ser igual que el mundo, queremos tener lo que el mundo tiene, las marcas del mundo, todo lo que el mundo tiene, que a nuestros hijos no les falte nada. Y nosotros salimos atrás de la necedad del mundo. ¿Qué vamos a recibir? Bueno, muchas veces vamos a recibir hijos que no se van a conocer a Cristo, porque no estuvo un padre enseñándole las escrituras, ese hijo va a sufrir. Y ¿saben qué? Todo lo que, el remordimiento como padre que vamos a tener, no le enseñé la escritura a mi hijo. Y todo lo que está pasando a mi hijo ahora, porque yo no le enseñé. Ahora, si yo le enseño a mis hijos la palabra de Dios, y ellos toman sus decisiones después, a hacer lo incorrecto, van a tener sus propios frutos, ¿verdad? Lo que ellos cosecharon, van a recibir. Pero si yo no le enseñé nada, ¿qué cargo de conciencia voy a tener yo? Como cristiano, ¿verdad? 33. Más el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Simplemente tenemos que oír y hacer. Cuando hacemos y oímos y hacemos, bueno, ¿cómo vamos a vivir? Confiados. ¿Se entiende? Y a veces vivimos con temor, vivimos dudando. ¿Por qué? Porque no confiamos. Y no hay problema de Dios, el problema es mío, porque no confío. Dios me habla. Venimos, Señor, enséñame, quiero que tú me hables. Quiero sabiduría, Señor, dame más sabiduría. Sí, hijo mío, toma toda la sabiduría. Pero con el momento de hacer, Señor, vos tenés que entender que yo quiero que a mi hijo no le falte nada. Yo quiero tener lo que tiene el vecino, la camioneta, o lo que tiene, ¿verdad? Y ahí nos esforzamos para tener las cosas del mundo. Y es la necedad, corre atrás de los necios, como dice versículo 32. Porque el desvío de lo ignorante lo matará y la prosperidad de los necios lo echará a perder. Te va a echar a perder, ¿verdad? Como cristiano, como joven, tienes que seguir a Dios. Timoteo, tú me vas a decir, primera Timoteo, pero eso está en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a ver lo que le dice Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven a cargo de la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Y Timoteo tenía que, capítulo 4, versículo 12, Pablo le exige y le ordena, por medio del Señor, ninguno tenga en poco, 1 Timoteo 4, 12, ninguno tenga en poco tu juventud. Bueno, ¿saben cuándo no nos van a tomar en poco a los jóvenes? Cuando son ejemplos. ¿Ejemplos de qué? De creyente. ¿En qué? En palabra, en lo que hablan, en la conducta, cómo se comportan afuera, en su testimonio, en amor, en espíritu, fe y pureza. Ahí el joven es ejemplo, ¿verdad? Y no solamente el joven, porque el joven ¿a quién mira? A los ancianos, ¿se entiende? Porque a veces decimos, sí, ¿viste cómo están los jóvenes, no? ¿Viste los jóvenes de la iglesia cómo están? Pero ¿a quién mira el joven? Al anciano, ¿se entiende? Nosotros los mayores somos los responsables de enseñarle estas cosas, pero no solamente enseñarle, sino vivirlas. Para que el joven, como Pablo le decía a la iglesia, mírenme a mí, y van a ver a Cristo. Nosotros tenemos que llegar a esa estatura como Pablo, que decirle al joven, mírame a mí como yo sigo a Cristo, cómo soy de ejemplo, cómo mi testimonio afuera, mírame a mí, hijo mío, mírame a mí. Si mi hijo yo le enseño la palabra y salgo afuera y mi hijo ve que yo soy un hipócrita, que tengo una doble vida, va a decir, papá, pero está precioso lo que vos estás enseñando en la Biblia, pero bueno, sos un hipócrita. Yo no quiero eso para mi vida. Y muchas veces los jóvenes se van de la iglesia y ¿cómo es? No me sale la palabra. ¿Desmoralizan? Se desmoralizan. ¿Cómo?
bien, pierden el encanto de las cosas de Dios porque ven a lo más grande que son un hipócrita. ¿Se entiende? Y eso, sí, pero me enseña precioso la palabra, pero no la vive. Es un hipócrita. Y eso muchas veces en la juventud, ¿verdad? Me voy a hacer otra cosa. Y se van. ¿Y por qué los jóvenes se van de la iglesia? Porque los grandes son hipócritas, ¿verdad? Digo, no es por la mayoría de los jóvenes que se vayan por eso, pero obviamente que si Dios quiere que estén, van a estar. Pero nosotros somos los responsables como grandes a darle el ejemplo a los jóvenes. Exigimos a los jóvenes, pero nosotros muchas veces no nos exigimos a nosotros mismos para enseñarle a ellos. Eclesiastés 12.2. Eclesiastés 12.2. Antes que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas vuelvan las nubes tras la lluvia. Bueno, ¿qué va a hablar ahora Salomón? Que viene la vejez, ¿verdad? El joven, mientras somos jóvenes nunca nos acordamos que vamos a llegar a viejo, pero dice Salomón, ojo, que van a llegar a viejo, ¿verdad? Todo precioso, la juventud, toda la adolescencia muy bien, una fuerza bárbara, un ímpetu bárbaro, pero acuérdate que un día vas a envejecer. La juventud es como el sol y la luna y las estrellas. Salimos afuera, qué lindo ver las estrellas, la luna, cuando amanece, ver el sol, qué bonito, ¿verdad? Bueno, así es la juventud, qué bonito ver un joven sirviendo. Qué bonito ver un joven trabajando para Dios, qué lindo. Bueno, pero dice Salomón, acuérdate que un día van a venir las nubes, y esa nube es la vejez, ¿verdad? La vejez, que vienen las nubes y aplaca el sol, ¿verdad? Ya las estrellas no van a brillar tanto en la noche porque hay nubes. Y así es el adulto, ya no vamos a brillar tanto, no vamos a tener tanta fuerza, ¿verdad? Bueno, aprovecha, joven, tú eres joven, aprovecha a servir a Dios. Ya cuando muchas veces los jóvenes, los adolescentes no necesitan, no sé, lentes, pero llegamos a cierta edad y precisamos lentes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los ojos se van desgastando, este cuerpo se va desgastando, ¿verdad? Pero mientras somos adolescentes y jóvenes no precisamos nada que... Y nos reímos muchas veces, ¿verdad? Cuando vemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, veíamos que tenían lentes, vos no ves nada, abuelo, y cuando llegamos nosotros después a ser maduros, y me reía de mi abuelo, mirá. Y todo eso es lo que quiere enseñarnos Salomón. Sí, aprovecha tu juventud para servir. Vienen las enfermedades. Cuando sos joven, sos adolescente, no te enfermas de nada. Te agarra el agua, te agarra el frío, andás desabrigado. Yo a veces veo a mi hijo y digo, abrigate muchacho, es un frío. Bueno, yo salgo así como a él y enseguida ya me resfrío o me agarra una gripe, ¿verdad? Y ahí me acuerdo, pensar cuando yo era joven y igual que él, no me abrigaba y no me pasaba nada. Y ahora me tengo que andar con una campera. Entonces, ¿qué pasa? Que el cuerpo se va desgastando. Job, capítulo 12. Job 12, versículo 12 al 13. Job 12, 12 al 13. No es que los ancianos no sirvan para nada, sino que la Biblia exalta a los ancianos, pero los ancianos que han envejecido en la palabra de Dios. Job 12, 12 al 13. Dice así, en los ancianos está la ciencia, y en la larga edad la inteligencia. Con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Bueno, una persona que desde joven, de adolescente, ha estado en la palabra, ha estado estudiando la palabra, llega anciano, como dije, son el reflejo de los jóvenes, ¿verdad? ¿Dónde? Tengo una duda, ¿a quién voy a ir? ¿Al psicólogo? No, voy a ir al anciano, el hermano que ha estado años en la escritura, para que me aconseje, para que me enseñe la palabra. Bueno, y ahí está la sabiduría, ¿verdad? En una persona que ha estado años conociendo la palabra, y ese joven va a llegar a viejo y ha estado sirviendo, también va a ser un pilar en la iglesia, va a ser un anciano en la iglesia, que va a saber, ¿verdad?, aconsejar a los jóvenes que están en su iglesia. Entonces por eso debemos también como ancianos también continuar estudiando las escrituras. No es que ya llegué anciano y ya no preciso más estudiar. No, tengo que continuar. Porque van a venir jóvenes, van a venir mis hijos, mis nietos, y les tengo que enseñar la palabra de Dios. Los jóvenes de la iglesia les tengo que enseñar la palabra de Dios. Por eso el anciano tiene que enseñar la palabra. No puede estar, ¿verdad?, sin enseñar, porque para eso es anciano. La Biblia lo está diciendo. En los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Si los ancianos en la iglesia no enseñan la palabra, los jóvenes, que después le exigimos a los jóvenes que tienen que ser inteligentes, ¿se entiende? Los ancianos tenemos que ser los representantes de la inteligencia
Porque hace años estamos estudiando la palabra, estudiando y viviendo la palabra. Entonces ese joven tiene el respaldo de ese hermano más viejo en la escritura que le va a enseñar, que le va a enseñar. Por eso no solamente el joven tiene que capacitarse día a día, sino también los ancianos. Se deben capacitar, tienen que saber la Biblia. Por eso nosotros nos juntamos los miércoles y estudiamos los nombres de la Biblia, estudiamos lo que dice la Escritura, estudiamos y hacemos preguntas y así. ¿Por qué? Porque tenemos que exigirnos, como iglesia, exigirnos. Porque tenemos que enseñar a otros. Y ese es el discipulado. Porque a veces decimos, bueno, salimos los martes, ayer, porque ya gracias a Dios salieron nuestros hermanos a evangelizar y predicar el Evangelio. Qué lindo, qué bueno. Pero también falta la otra parte, hacer discípulos. No solamente Evangelio, sino y los discípulos hay que hacerlo. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros tenemos que aprender para discipular a otros. Ese es el mandato del Señor. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y hacer discípulos. No solamente predicar el Evangelio, sino hay que enseñar qué es el Evangelio. Eclesiastés 12:3. Eclesiastés capítulo 12, versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y oscurecerán lo que miran por la ventana. ¿Qué está diciendo? Bueno, está hablando de la vejez, ¿verdad? De la vejez. Bueno, cuando habla de temblarán las guardas de la casa, nos está diciendo, bueno, cuando llegamos a cierta edad, ¿qué pasa? Empezamos a temblar, ¿verdad? Ya no tenemos la misma dominio del cuerpo. Vamos a poner algo, no sé si a ustedes les pasa, pero vamos a enhebrar la aguja el hilo en la aguja, vamos a poner y estamos ahí. Pensá que antes mi madre me decía, Tomás, Gustavo, que no veo. Ah, no, bueno, ni nada, siempre igual. Y ahora, si tengo que enhebrar la aguja, estoy rato, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Bueno, se va desgastando el cuerpo. Es la ley de la vida. Y es lo que está diciendo Salomón. El cuerpo se va desgastando. Las manos, las piernas, ya no tenemos la misma fuerza. Ya también la postura. Antes andábamos sacando pecho, ¿verdad? Éramos jóvenes, andábamos sacando pecho. Pero va a llegar cierta edad que nos vamos a ir jorobando, ¿verdad? Vamos a quedar medio tembleque, jorobando. Y bueno, y esa es la ley de la vida. Por eso Salomón dice, joven, aprovecha que eres joven. Sirve al Señor, porque después van a venir los problemas en tu cuerpo y no vas a tener el mismo vigor para poder servir al Señor. También lo mismo dice de las muelas, versículo 3. Dice, y cesarán las muelas porque han disminuido. Bueno, se van a caer los dientes. ¿Está? Y vamos a precisar dientes postizos. Y bueno, ya no vamos a comer de la misma manera, la misma fuerza. Ya que si te agarramos una carne media dura, ya no la podemos comer. Antes, cuando éramos jóvenes, comíamos, no pasaba nada, ¿verdad? Pero llega a cierta edad y bueno, y todo el cuerpo se va desgastando. Y Salomón lo que está enseñando eso. Hasta las muelas se van a caer, ¿verdad? Por eso debemos aprovechar la juventud. La juventud, los jóvenes tienen que aprovechar a servir al Señor. Porque después vienen los achaques, vienen los problemas de salud y ya no van a ver el mismo vigor. Versículo 4, Eclesiastés 12:4. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantarán a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Bueno, ¿qué es lo que está hablando? Dice, bueno, las puertas de afuera se cerrarán. Bueno, cuando hasta el hablar vamos a ir perdiendo, ¿verdad? Ya no vamos a tener la misma respuesta. Los jóvenes enseguida tienen una respuesta, ¿verdad? Cuando llegamos a cierta edad, ¿qué dijo? Ah, no escuché, ¿qué? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ir perdiendo también eso. Todo ese vigor, ¿verdad? Hasta escuchar, hablar. Cuando comamos, no vamos a comer como dije hoy de la misma manera. Antes, cuando era joven, agarraba una botella de Coca-Cola y con los dientes destapaba la chapita, ¿verdad? Sacaba ahí, ni un problema. Ahora creo que hago eso que se me salen los dientes, creo. No puedo, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué pasa? ¿Por qué antes yo lo podía y ahora no puedo? Y bueno, porque está quedando viejo, Gustavo. Y hay que asumirlo, ¿verdad? Hay que asumirlo que nos vamos envejeciendo. Porque a veces el joven piensa que toda la vida va a ser joven. Y Dios dice, no, toda la vida no. Va a pasar esto, te va a pasar esto. Y esto es lo que está enseñando Salomón. Bueno, comíamos pan tostado, ¿verdad? Cuando los jóvenes comen, se sienten crujir los dientes.
comen, ¿verdad? Y ahora una persona anciana dice, no, este pan no lo puedo comer porque no lo puedo masticar, ¿verdad? Me duelen los dientes o no tengo dientes. Y es lo que está diciendo Salomón aquí, ¿verdad? Que ya no vamos a tener. Y bueno, también el tema del sueño. Cuando se levanten los pájaros, ya los ojos van a estar abiertos, ¿verdad? Cuando somos jóvenes dormíamos como cantaban, pasaba la máquina ahí trabajando y no nos despertaba nada. Pero ahora si empieza a llegar los años, cualquier rodito, ¡puf!, ¿verdad? Ya hasta el sueño queda más, no es tan profundo como cuando éramos jóvenes. Así que bueno, todo eso, ¿por qué va pasando? Porque este cuerpo se va desgastando. Pablo lo dijo, este cuerpo se va desgastando, pero el interior se va renovando. Amén. Y eso es lo que quiere Dios y lo que nos está enseñando Salomón, que lo de adentro se vaya renovando y que lleguemos a ser esos ancianos, ¿verdad? Ejemplo de los jóvenes en nuestra iglesia. Porque ahora somos jóvenes, bueno, algunos, todavía me considero ahí, ¿verdad? Maduro. Pero un día vamos a llegar a viejo y tenemos que ser ejemplo de los jóvenes. Así que bueno, también está hablando del versículo 4, dice, cuando se levantará la voz de las aves, esto ya lo vimos, y todas las hijas del canto serán abatidas. También lo mismo cuando cantamos. Antes en la juventud, enseguida agarramos la melodía, ¿verdad? Y seguimos el son de la música, seguimos impecable, pero cuando lleguemos a cierta edad, ¿verdad? Nos vamos a equivocar, vamos a entrar tarde, de repente va a empezar toda la iglesia y va a saltar el ancianito de la iglesia en otro lado, ¿verdad? Y bueno, y eso va a pasar, a todos nos va a pasar. Sí, mientras somos jóvenes nos reímos, sí, se equivocó, pero después pensar que yo después voy a llegar a esa edad y también voy a estar en el mismo problema. Y es lo que está diciendo Salomón, versículo 5, 12:5. Cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. Bueno, también vamos a tener miedo de la altura. ¿Tá? Vamos a tener miedo de caminar. Ojo, caminar en lo que esté más plano, porque si hay muchas piedras capaz que me puedo tropezar y caer. Cuando somos jóvenes y adolescentes salimos corriendo, ¿qué te va a caer? Y si tropezamos salimos igual. Pero si una persona ya de edad tropieza se cae. Y se cae y se puede quebrar. ¿Se entiende? Entonces todo lo que nos está enseñando es que este cuerpo se va desgastando. Miedo a las alturas, yo me acuerdo cuando trabajaba en una empresa que teníamos que poner carteles inmensos de grandes, yo me paraba allá arriba y el palo se movía para todos lados y tenía que agarrar el cartel, poner, creo que ahora, hoy en día no lo hago, ¿verdad? Porque ya no tengo la misma confianza que me tenía cuando era joven y adolescente. Entonces, estamos limitados y nos vamos limitando, esta carne nos va limitando a servir al Señor. Y tenemos que ser conscientes que un día no vamos a hacer lo mismo que lo que hicimos en ciertos años, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes. También van a ser llenos de canas, y lo que está hablando Salomón, florecerá el almendro, y lo que quiere decir es que ya el pelo, algunos ya ni pelo vamos a tener, creo, yo ya voy en el mismo camino, no va a florecer nada, sino que no va a haber nada. Pero cuando somos jóvenes y adolescentes, ¿verdad? Tenemos pelo y nos ponemos para acá y nos hacemos tal peinado y bueno, pero va a llegar a cierta edad que no vamos a peinar porque no vamos a tener pelo. Así que bueno, también nos habla, estamos en el versículo 5, dice, y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Bueno, también nos está hablando de la langosta, que será una carga cuando éramos adolescentes y jóvenes. Yo no sé ustedes, pero yo estaba una mosca agarrada en el aire. La podía agarrar. ¿Está? Pero voy a llegar cuando sea anciano, no voy a poder agarrar una langosta. ¿Vieron la langosta lo que, no? Bueno, lo voy a querer agarrar, no la voy a poder agarrar. Se va a perder el apetito también. ¿Por qué? Bueno, acá lo dice, porque el hombre va a su morada eterna. El hombre se va acercando a la muerte. Cuando va pasando todas estas cosas, ¿qué nos está queriendo decir? La vida, Dios, que nos vamos acercando a la muerte. Nos vamos acercando a la presencia de Dios. Así que bueno, tenemos que ir preparándonos, ¿verdad? Tenemos que ir preparándonos. ¿Se perderá el apetito? Bueno, también.
Aquí habla del apetito, ¿verdad? Del deseo sexual, lo mismo. Va a pasar lo mismo. Cuando somos jóvenes, ¿verdad? Tenemos un vigor bárbaro, pero cuando lleguemos a cierta edad, bueno, también eso se va a ir perdiendo. Por eso en Eclesiastés 9, versículo 9 al 10, dice, goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida, de tu vanidad, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida. ¿Cuál es mi parte en la vida? Gozarla, vivirla, disfrutarla con mi esposa. ¿Se entiende? En tu trabajo en que te afanas debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo, según tus fuerzas. Porque en el Seol, o sea, en la muerte, donde vas, y ahí vamos camino todos, nadie va a quedar aquí en la tierra, sino que todos vamos al camino de la muerte. No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Mientras estemos en la tierra, tenemos que aprovechar y vivir la vida como Dios manda. Disfrutar la vida como Dios manda. Por eso 12.5 dice, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Salomón siempre nos está recordando que disfrutemos, ¿verdad?, aquí en la tierra, porque vamos a morir. Vamos a morir. Que no nos afanemos como el mundo, sino que disfrutemos lo que Dios nos da una esposa, bueno, disfrutemos, vivamos con ella, gocémonos con ella, y bueno, y andemos con ella. El mundo anda con su esposa, y muchas veces vemos al mundo, personas del mundo con la cara larga, pero andan solos, andan en alegría, ¿verdad? Pero andan con la esposa como que andan con una carga ahí, todo. ¿Cómo anda? Ando con esta. Y así, ¿verdad? Así anda el mundo. Pero el cristiano, no, ando con mi esposa. Te presento a mi esposa, ¿verdad? Y ahí, la diferencia que tiene que haber entre el cristiano y el mundano. El cristiano disfruta andar con la esposa. Y muchas veces la persona del mundo no disfruta, ¿verdad? Y todos vamos al camino de la eternidad. Todos vamos a morir. Todos tenemos eternidad. Tanto el mundo, el mundano, como el cristiano. Todos somos eternos. Unos van a ir a la eternidad a la condenación y otros van a ir a la eternidad con Dios. Pero todos somos eternos. Todos vamos a morir. Entonces, joven, ¿qué quieres? ¿Ir a la condenación eternamente? ¿Estar separado de Dios eternamente? ¿O vivir junto a Dios? Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Acá está hablando en general del hombre. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eclesiastés 3, 11. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. El hombre no entiende a Dios. Nadie entiende a Dios, nadie busca a Dios. Es Dios el que nos salva. ¿Para qué? Para darnos vida eterna, ¿verdad? Pero aún así el hombre tiene eternidad. Todos tienen eternidad. Pero uno van a, como dije, van a ir a la eternidad de la condenación y otros van a ir a la eternidad con Dios. Ezequiel. Ezequiel capítulo 18, versículo 32, para que vean lo que dice la Escritura, no lo que digo yo. Ezequiel 18, 32, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. ¿Qué es lo que quiere Dios? No quiere la muerte, o sea, no quiere estar separado de la creación de Él. ¿Cómo sabemos que Dios no quiere estar separado de su creación? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Bueno, es la manifestación de amor de Dios diciéndole al mundo, yo lo amo, yo no quiero estar separado de ustedes. Miren a mi Hijo, créanle a mi Hijo y tienen vida eterna. Lo mismo nosotros salimos a la calle y predicamos el Evangelio diciendo eso, miren a Cristo, miren y van a tener vida eterna. Por eso Romanos 6:23 dice que la paga del pecado, ¿verdad?, es vivir separado de Dios, es muerte. ¿Qué es muerte? ¿Qué significa la palabra muerte? Separación. ¿Ah? Separación, eternamente separado de Dios. Aún la gente que está en el infierno, Dios tiene el control del infierno. Porque el salmista dice, si bajare al Seol, tú estás allí. Pero cuando el Dios mande al lago de fuego a las personas, Dios como que lo va a poner ahí y se va a olvidar de ellos. Y esa es la muerte segunda, la separación eterna segunda
¿verdad? De Dios y la humanidad. La humanidad va a ir al lago de fuego eternamente separado de Dios. Y es lo que nosotros, y Dios no quiere. No quiere la muerte del impío. No quiere estar separado de la humanidad. Por eso manda a su Hijo a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Y ese es el sentir de nosotros, por eso predicamos el Evangelio. Si tú y yo tenemos el sentir de Cristo, no queremos que nadie se pierda, ¿qué vamos a hacer? Predicar el Evangelio. Juan 17:3. Juan capítulo 17, versículo 3, dice así: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Bueno, ¿cómo conocemos una persona que tiene vida eterna? Porque está conociendo a Cristo, ¿verdad? Es una persona que vive en santidad, que se esfuerza en vivir en santidad, es una persona que ama la palabra de Dios, ama estar con los hermanos, quiere vivir la palabra de Dios, es un esfuerzo constante, ¿verdad? Pero una persona que no tiene vida eterna, que no está al lado de Dios, que no conoce a Dios, se va a notar porque no va a estar buscando las cosas de Dios, va a estar buscando las cosas de este mundo. Como dice este versículo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y esto es lo que hacemos nosotros. ¿Qué estamos haciendo acá ahora? Conociendo la palabra de Dios. ¿Y es que estamos buscando? Más vida eterna. Tenemos vida eterna, pero queremos estar más cerca de Dios. Y eso es lo que buscamos. Por eso nos congregamos como iglesia, porque quiero vivir más cerca de Dios. Y eso es una evidencia que tengo vida eterna, porque estoy conociendo a Dios. El mundo, ¿ven acá lleno? No lo vemos multitudes. ¿Por qué? Porque el mundo no quiere conocer a Dios. El mundo quiere conocer a los suyos, sus cosas, ¿verdad? El deseo de la carne, el deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. Eso es lo que desea el mundo. Pero nosotros lo que deseamos es conocer a Dios. Por eso tenemos vida eterna. Porque creemos en Cristo y la evidencia de nuestras vidas muestran que nosotros día a día nos esforzamos en vivir como Cristo. Vivir como Cristo. Y el mundo tiene que conocer, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es tu morada eterna? ¿Para dónde vas? ¿Vas camino a conociendo más a Cristo o vas camino a conocer el infierno? Cada uno, ¿verdad? Se debe examinar. Por eso la Biblia en 1 Corintios 13 nos habla: examínense. Examínense a vosotros mismos. Si estás verdaderamente caminando en el camino de Dios. Podemos ser cristianos, pero podemos desviarnos, ¿verdad? Porque muchas veces el mundo y sus afanes y nuestra carne ama lo que hay en el mundo, que nos impulsa a seguir este mundo, ¿verdad? Y entonces tenemos que cada día, terminamos el día y decir: ¿qué hice hoy para Dios? ¿Qué hice? ¿Estudié? ¿Leí la palabra? ¿Evangelicé a alguien? ¿Enseñé a alguien la palabra? ¿Hablé con mi hijo de Dios? ¿Hablé con mi esposa? ¿Oramos? ¿Se entiende? Tenemos que examinarnos, porque muchas veces hacemos cosas y hacemos tantas cosas, pero para Dios nada. Y Dios quiere que nosotros hagamos cosas para Él, porque tenemos vida eterna. Estamos conociéndolo a Él. Eclesiastés 12:6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Bueno, antes que pasen estas cosas debemos servir a Dios. Bueno, toda cadena se rompe, por más que sea de oro, sea de plata. No me voy a comprar una cadena de oro porque aguanta más. Sí, aguanta más, pero se rompe, ¿verdad? Entonces también nuestra vida un día se va a romper, vamos a morir y vamos a ir a la tierra, porque pertenecemos, como dice el versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Bueno, vamos a volver al lugar de origen, ¿verdad? Nuestro lugar de origen. Job 14. Job capítulo 14, versículo 1 al 5, dice: el hombre nacido de mujer, corto de día y hastiado de sinsabores, sale como la flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. ¿Qué está diciendo Job? Bueno, que el hombre tiene la vida corta, ¿verdad? Corto de día, hastiado sin sabores, lleno de problemas, lleno de dificultades, ¿verdad? Así es el hombre, así vivimos en este mundo, porque este mundo es así, lleno de aflicciones. Sale como la flor, precioso, vemos una flor preciosa en el campo y al otro día vemos, no está más. ¿Qué pasó? Se secó. Bueno, así es nuestra vida, como dice también Santiago. ¿Cómo es nuestra vida? Como un vapor, ¿verdad? Hoy estamos con un bigote de barro y de repente morimos.
Todos vamos camino a eso. Todo ser humano va a morir, pero todo ser humano se tiene que preparar. Y nosotros como cristianos más que más tenemos que prepararnos, ¿verdad?, para el encuentro con nuestro Salvador. Versículo 3, Job 14:3. Sobre este abres tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio al inmundo? Nadie. Nadie puede ser limpio. Solo la sangre de Jesucristo nos puede limpiar, ¿verdad?, de todo pecado. El hombre, por más obra que haga, no puede ser limpio. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Todos tenemos ya marcado el día que vamos a morir. Todos. ¿Ah? Pero mientras vivimos en esta tierra, Dios quiere que lo disfrutemos. Pero lo disfrutemos como Él quiere. Entonces, disfrutar la vida porque la vida es corta. Tenemos un límite. No, capaz que no, yo no sé si llego a los 60 o a los 80, yo no sé. No sé si mañana voy a estar aquí. Pero lo que sí sé es que tengo que disfrutar el día. Este día que Dios me dio. ¿Verdad? Disfrutarlo a la manera que Dios quiere. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 al 25. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. Así tiene que ser, ¿verdad? Bueno, nuestra vida es corta, pero este libro permanece para siempre. Y yo tengo que estar continuamente recibiendo este libro, ¿verdad? Porque me estoy preparando para la eternidad. Este libro es espiritual. Yo digo ser un hombre espiritual. ¿Qué tengo que hacer? Leer el libro espiritual de Dios y vivir el libro espiritual de Dios. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios como lo dio. ¿Qué está mirando Salomón? Lo que dice Génesis. Pensando lo que dice Génesis. Lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Capítulo 3, versículo 19. ¿Verdad? Que el hombre salió de la tierra. Dios formó al hombre de la tierra. ¿Y dónde vamos a volver? Esta carne ¿dónde va a volver? A la tierra. Porque pertenece a la tierra. Somos polvo, ¿verdad? A veces como jóvenes pensamos que somos súper fuertes y, ¿verdad?, y podemos hacer lo que quieren. Pero acá Salomón dice, disfruta la vida mientras tenga fuerza y vigor, porque eres polvo, vas a volver a la tierra. Vas a volver a la tierra. Primera Timoteo 6, versículo 6 al 8. Primera Timoteo 6, 6 al 8. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Cuál es nuestra tarea? Estar contento con lo que tenemos. Porque nada hemos traído en este mundo y sin duda nada podremos sacar. Cuando nos afanamos por las cosas de este mundo, no vamos a ser felices. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Y ese tiene que ser nuestro sentir. ¿Verdad? El Señor lo dijo. Nuestro hermano Carlos, ¿verdad?, nos está enseñando eso. Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. El Señor Jesucristo dijo, va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás va a ser añadido. ¿Cuál es mi tarea? ¿Buscar las cosas del mundo o buscar el reino de Dios y su justicia? Si soy cristiano y tengo la vida eterna, lo primordial para mí es buscar el reino de Dios y su justicia. Porque confío que lo que yo necesito para mi vida, bueno, Dios me lo va a dar. Dios me lo va a dar y yo me tengo que esforzar en cada día en servirle mejor a Dios. Eclesiastés 12:8. Vimos el 7, está hablando donde vuelve la carne, ¿verdad? Y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Le está diciendo el joven, todo es vanidad, joven. Todo es vanidad. Así que no te creas mucho porque vas a volver a la tierra, sino que disfruta tu vida sirviendo a Dios. Todos vamos a morir, ¿verdad? Pero cuando muéramos y estemos delante de Dios, tenemos que pensar, o antes de morir tenemos que pensar, ¿qué hice para el reino? ¿Qué hice hoy para el reino? Dios me salvó para yo ser un representante del reino, de su reino. ¿Dónde? Cuando llegue al cielo voy a estar... No, acá, en la tierra. Y acá en la tierra yo me tengo que preparar para el reino. ¿Se entiende? Trabajo para el reino, pero yo me estoy preparando para entrar al reino también. Entonces tengo que prepararme, sí.
pero también tengo que trabajar para el reino. ¿Y cómo trabajo para el reino? ¿De cualquier manera? No, me tengo que preparar. Me tengo que preparar. ¿Y cuándo me tengo que preparar? Cuando soy joven, ¿verdad? Cuando soy joven me tengo que preparar para servir al reino. Proverbios 16:31. Proverbios 16:31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Ya una persona anciana, una persona de edad, es sabio. Pero acá la Biblia dice que se halla en el camino de justicia. ¿Se entiende? No es simplemente porque ya es vieja, es sabia. No, no. Si su vida caminó en la palabra de Dios, es sabia. Es corona de honra, es la vejez. Ahí es honroso ese anciano, porque se preocupó toda su vida en estudiar la palabra, ¿verdad? Como hablamos hoy, y es aquel que aconseja al joven, ¿verdad? Es aquel que se preparó años y años y años y años para poder ayudar a los jóvenes. Nosotros nos estamos preparando, ¿para qué? Para atesorar conocimiento, no para ayudar a otros. Y eso es el amor al prójimo. Amar a Dios y prepararnos, conocer a Dios todos los días, vamos conociendo a Dios, es amor a Dios, y amor al prójimo, el segundo mandamiento es amar al prójimo como a mí mismo. ¿Qué es lo que hago yo para mi vida? Me preparo. Si yo amo al prójimo, ¿qué voy a hacer? Lo discipulo. ¿Se entiende? Y para eso nos preparamos, para discipular a otros. No para jactarnos, para decir, ¿cuántos cursos tenés vos? Como hace el mundo. Yo trabajé en diferentes lugares y el mundo es así. ¿Cuántos cursos tenés vos? Yo tengo el curso de tal y tal y tal y tal. Que ahí lo ponen ahí en primer lugar. Según los cursos, ¿verdad? Es el grado que tienen. Bueno, así se maneja el mundo. Nosotros no precisamos títulos. Nosotros precisamos estudiar la palabra para enseñar a otros. No precisamos aplausos, no precisamos la vanagloria de la vida, sino lo que precisamos es la aprobación de Dios. Cuando lleguemos ancianos, ¿qué vamos a enseñar a nuestros jóvenes? A nuestros hijos. Estamos los que somos más maduros, estamos preparando a nuestros hijos, enseñando la palabra a nuestra esposa, ayudando, colaborando en el reino, colaborando en la iglesia. Bueno, eso es colaborar en el reino. No ir a la iglesia a estar sentado, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué hiciste en la iglesia? No, escuché la palabra. ¿Cuántos años que soy creyente? Yo, 20, 30, 40. ¿Y qué hacen sirviendo? Y por ahora nada. ¿Se entiende? Bueno, tenemos que capacitarnos para servir, porque ahí cuando el servicio se ve el amor a Dios y al prójimo. Por eso, Eclesiastés 12:1, último versículo, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Qué hiciste mientras fuiste joven, mientras estuviste en las cosas de Dios? Llegas a viejo y ¿qué vas a decir? Si hoy Dios te llama, ¿qué vas a decir? Porque la Biblia nos está enseñando continuamente que nos vamos a morir. Nos vamos a morir. Y continuamente te vas a morir. El Señor Jesucristo vino y dijo, se van a morir. Voy a morir por ustedes, para que ustedes tengan vida eterna, porque ustedes se van a morir. Yo quiero que estén conmigo. Y así, ¿verdad? Continuamente la palabra de Dios prepara al cristiano, al creyente, diciéndole, te vas a morir, hijo mío. Te tienes que preparar. No, pero esto lo que dice la Biblia es para el mundo. La Biblia fue escrita para la iglesia, no para el mundo. Nosotros al mundo tenemos que llevar el Evangelio, pero nosotros nos estamos preparando para la eternidad. Que así sea, ¿verdad? La vida sin Cristo no tiene sentido. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Él dijo, yo soy la vida. La persona que no tiene a Cristo no tiene la vida. Su vida es condenación, ¿verdad? Vivir fuera de Cristo es malgastar tu vida e ir a la condenación. Por eso los creyentes tenemos compasión de las almas y hablamos de Cristo. ¿Por qué? Miramos al que está al lado nuestro y tenemos compasión. Él se va al infierno. Le tengo que hablar de Cristo. ¿Y otra vez me voy a hablar de Cristo? Sí. Porque te amo, te voy a hablar de Cristo. Vos perdoname. Pero yo te tengo que hablar de Cristo porque tengo compasión. Igual que Cristo miró las almas y ¿qué decía? ¿Qué dice la Escritura? Miraba las multitudes que tenía el Señor. Compasión. Él ni comía, ¿verdad? Porque tenía compasión por las almas. Ojalá que tengamos esa misma compasión nosotros cuando estemos al lado de un alma, ¿verdad? Que Dios ha puesto un alma al lado nuestro para que nosotros la discipulemos, le enseñemos el Evangelio. Que así sea. Y bueno, si eres joven,
Disfruta la juventud, pero sin hacer daño a ti mismo ni a los demás. Vamos a orar. Padre, gracias, bendito Dios, porque tú nos estás enseñando a ser felices en tu palabra y en Cristo. Ayúdanos, Dios, a disfrutar esta vida en Cristo, para la gloria de tu nombre, como iglesia, como cristianos. Señor, ayúdanos a prepararnos para discipular a otros, para poder enseñar tu palabra a otros. Oh, mi Dios, que no seamos egoístas. Señor, todo lo que tú nos estás enseñando, podamos enseñarlo a otros. Padre, gracias por ser tan bueno. Gracias por tener tanta misericordia y enseñarnos, a pesar que sabes que vamos a fallar, pero tú todos los días nos estás enseñando a través de tu palabra. Y te alabo, Dios, por tu misericordia que tienes para con nosotros. Oh Dios, ayúdanos a cada día, oh Dios, a esmerarnos un poquito más, a ser fuertes y valientes. Padre, porque sabemos que trabajar para ti no es en vano. Padre, gracias porque tú continuamente nos estás diciendo que un día vamos a morir, que tenemos que prepararnos para estar contigo. Señor, prepara tu iglesia aquí en Durazno y prepara cada hermano, oh Dios, de distintas partes del mundo. Padre, ayúdanos juntos a hacer luz y a estar, oh Dios, gozoso de la vida que nos das. Te alabamos. Padre, gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir y bueno, y también orar por nosotros. Continuaremos, si Dios lo permite, predicando la palabra. El domingo, si Dios quiere, estaremos otra vez con Primera de Corintios. Así que bueno, gracias hermanos, gracias amigos, que pasen bien.